Muy buenos días, hermanos. Estamos nuevamente reunidos esta mañana alrededor de la palabra de Dios y saludamos a todos los hermanos que se conectan para tener este encuentro con la palabra del Señor. Vamos a orar. Oremos, hermanos. Dios amado, te damos gracias que nos permites nuevamente encontrarnos con todos los hermanos de la Iglesia Evangélica Vida en Cristo y todos los amigos que se conectan para disponer de este tiempo, de un tiempo de encuentro con tu palabra. Señor, que tu palabra llegue a nuestra vida de manera personal, de manera directa, de manera muy actual, muy presente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, y como Iglesia Evangélica Vida en Cristo, este mes estamos meditando en el Salmo número 10. Salmo número 10. El tema que meditamos se llama ¿Dónde está Dios cuando vivimos tiempos de injusticia? Esta es una pregunta importante que tenemos que hacernos, sobre todo en este contexto que estamos viviendo como nación. En tiempos duros, en tiempos difíciles, en tiempos complicados, en tiempos donde hay tanta violencia, tenemos que preguntarnos, ¿dónde está Dios cuando vivimos tiempos de injusticia? Y el Salmo número 10 responde a esta pregunta. Vamos a continuar entonces nuestra temática de reflexión. La semana pasada estuvimos meditando en los versículos 1 al versículo 3 y el tema que reflexionamos fue ¿dónde está Dios cuando los malvados persiguen a los pobres y privilegian a los ricos? ¿Dónde está Dios? Y ahora, esta mañana vamos a meditar en el versículo 4 y 5. Y nuestro tema es ¿dónde está Dios cuando los malvados desprecian y rechazan a Dios? Vamos a leer versículo 4 y el versículo 5. La palabra del Señor dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. La pregunta con la que hemos iniciado la semana pasada al leer el versículo 1 es una pregunta vigente para la reflexión de todo el Salmo. Y en el versículo 1 encontramos esta pregunta de inicio, esta pregunta que nos confronta. Dice el salmista en el versículo 1, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Por qué estás lejos?, pregunta el salmista. Y está preguntando en tiempos duros, en tiempos difíciles, ¿dónde está Dios? El salmista dice, observa la realidad y encuentra personas malvadas. Y nos preguntamos, ¿cómo identificar a los malvados, aquellos que están en contra de la voluntad de Dios, aquellos que contradicen a Dios, aquellos que rechazan a Dios? ¿Cómo identificarlos? Vamos a ver los criterios que nos da el salmista en estos dos versículos, versículo 4 y versículo 5. ¿Cómo identificar a los malvados que contradicen, que rechazan a Dios? Vamos a ver en el versículo 4 en primer lugar. Dice el versículo 4, aquí encontramos el primer criterio. Dice, el malo por la altivez de su rostro. El malo por la altivez de su rostro. Es decir, la gente malvada es gente muy altiva. La versión Nueva Biblia Viva dice, estos malvados tan orgullosos y altivos. La versión Palabra de Dios para Todos dice que los malvados están llenos de soberbia. El salmista nos está diciendo entonces que la gente malvada se caracteriza por ser gente altiva, orgullosa y soberbia. La persona soberbia cree que es superior a los demás y cree que está por encima de los demás. El altivo cree que las demás personas no están a su nivel. Con razón, San Agustín
utilizaba una metáfora muy ilustrativa, haciendo referencia a este tipo de personas. Él decía, la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Esto es lo que afirmaba San Agustín entonces. La soberbia, dice, no es grandeza, sino hinchazón. Los soberbios y los orgullosos no tienen un pensamiento, solamente un pensamiento, no solamente tienen una actitud de vida, una motivación interna, una voluntad personal, sino su orgullo y su altivez se comunica a través del lenguaje corporal, brota por los poros de su vida. El salmista dice, el malo por la altivez de su rostro. Entonces, fíjense, el semblante del altivo refleja el orgullo y la soberbia que lleva en su corazón. Con mucha razón, la versión Dios habla hoy dice que el malvado levanta insolente la nariz. Así actúa la persona malvada. Es una persona entonces orgullosa, soberbia. Pero ¿hacia dónde nos conduce el orgullo y la arrogancia? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Cuál es el fin al que conduce el orgullo y la arrogancia? Proverbios, versículo 16, capítulo 16, versículo 18, Proverbios 16, 18, dice, después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia el fracaso. Entonces, el fin, ¿no? El fin al cual conduce la arrogancia, ¿no? Al fin al cual nos lleva el orgullo es el fracaso, la destrucción, la caída, la ruina. Eso es el fin al cual nos lleva el orgullo. Esto implica entonces que si nosotros actuamos de manera altiva, de manera soberbia en nuestro hogar, lo único que estamos haciendo es llevar nuestro hogar a la ruina, al abismo, al fracaso. De igual manera, si conducimos la empresa, el trabajo, nuestras relaciones humanas con altivez y con orgullo, lo único que estamos haciendo es llevarlo todo a la ruina. Y esto también se aplica a nuestra nación. Cuando se gobierna con altivez y con soberbia, lo único que se está haciendo es llevar a nuestro país a la ruina, al abismo, a un completo fracaso. Hay un dicho que dice, más reinos derribó la soberbia que la espada. Tenemos que poner en las manos del Señor todo lo que estamos viviendo como nación. Tenemos que orar por el poder ejecutivo de nuestro país para que no gobiernen con soberbia. Tenemos que poner en las manos del Señor a todos los congresistas para que no actúen con soberbia. Tenemos que orar por los jueces, por los fiscales, por los medios de comunicación, por los mandos militares, los altos mandos militares y policiales. Tenemos que orar para que no actúen con soberbia. La soberbia, nos dice la Biblia, arruina la vida de una nación. Entonces, lo primero que nos ha dicho el salmista, ¿cómo podemos identificar a la persona malvada? Es que las personas malvadas son personas altivas y soberbias. Que cada uno de nosotros podamos escudriñar nuestra vida. Cuánto de orgullo, cuánto de altivez, cuánto de soberbia podamos tener en nuestra vida. El segundo criterio que el salmista nos brinda en este versículo 4, estamos meditando en el Salmo 10, versículo 4. Dice la palabra, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Este es el segundo criterio, no busca a Dios. La gente malvada no busca a Dios. Fíjense cómo ahora el salmista nos dice que la persona malvada, además de ser soberbia, es una persona que no busca a Dios, pues es demasiado orgullosa,
para doblar sus rodillas delante del Señor. La persona soberbia se cree autosuficiente y considera a Dios como algo innecesario, como algo que uno puede obviar en la vida. Es decir, el soberbio no solo se cree superior a las demás personas, sino que también se cree superior a Dios. El soberbio cree que Él está por encima de todo y de todos. El salmista dice que los malvados no buscan a Dios. Y la versión Nueva Biblia Viva dice, no se les ocurre siquiera buscarlo. Fíjense, no se les ocurre siquiera buscarlo. Tenemos que preguntarnos entonces, ¿cómo, de manera correcta, nosotros debemos buscar a Dios? ¿De qué manera debemos buscar a Dios en el camino de nuestra vida? Una de esas maneras fundamentales, cómo debemos buscar a Dios, es a través del diálogo, a través de la conversación, a través de la oración. Y la oración es importantísimo en nuestro camino de búsqueda a Dios. La pregunta es, ¿qué es la oración? Desde niños hemos aprendido que la oración significa conversar con Dios. Y la Biblia nos habla bastante de la oración. Pero esta mañana vamos a concentrarnos solo en un texto bíblico que encontramos en el Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas 7, 14, la palabra de Dios dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Fíjense, esta palabra de Dios nos dice que la oración implica, en primer lugar, asumir una actitud de humildad delante de Dios. La humildad es un elemento inherente a la oración. El autor bíblico dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare. La oración y la humildad son elementos que compaginan. En segundo lugar, orar implica buscar el rostro de Dios, es decir, desarrollar una comunión viva, una comunión auténtica y constante con Dios. El autor bíblico dice en este texto que hemos leído de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, el autor bíblico dice, y buscaren mi rostro. En tercer lugar, orar implica convertirnos de nuestros malos caminos. La oración se traduce en un cambio de vida radical. El autor bíblico nos está diciendo aquí, y se convirtieren de sus malos caminos. Oración y cambio de vida también van de la mano. En cuarto lugar, orar implica renovar nuestras expectativas y nuestra esperanza en el actuar misericordioso de Dios que perdona nuestros pecados y que sana nuestra tierra. La palabra de Dios nos dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, fíjense, la oración es necesaria, es fundamental en la vida de todo creyente y en la vida de toda congregación cristiana. El Salmo 10, que estamos meditando, el Salmo 10 en el versículo 4, dice que el malvado no busca a Dios. Es decir, la gente malvada no ora. A la gente malvada no le interesa la oración. Entonces debemos preguntarnos, ¿somos nosotros un pueblo creyente que ora a Dios? ¿Somos nosotros una iglesia que ora? ¿Somos creyentes que tomamos muy en serio la oración? No buscar a Dios en oración es, además de un desaire y una afrenta a Dios, también es un serio problema para nosotros. Entonces el salmista hasta aquí nos ha dicho que las personas malvadas, en primer lugar, son personas orgullosas y soberbias.
En segundo lugar, nos ha dicho que son personas a quienes no le interesa buscar a Dios en oración. ¿Cuál es el tercer criterio que nos brinda el Salmo número 10 en el versículo 4? Leamos, dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Es decir, la gente malvada no toma en cuenta a Dios absolutamente para nada. La Biblia de las Américas dice, todo su pensamiento es, no hay Dios, no hay Dios. Ese es el pensamiento de la gente malvada. La Biblia del Jubileo nos dice, no está Dios en todos sus pensamientos. Cuando el salmista está diciendo esto, tenemos que preguntarnos, si Dios no está en ninguno de nuestros pensamientos, entonces, ¿quién está en nuestros pensamientos? Tenemos que examinar nuestra vida. Si Dios no está presente en nuestra mente, en nuestro pensamiento, entonces, ¿quién y qué está presente en nuestra vida? El malvado es una persona soberbia y autosuficiente. El malvado no busca a Dios. El malvado confía en sus propias ideas. Descarta la dirección y la guía de Dios. La palabra de Dios para todos nos dice, Dios no cabe dentro de sus planes. En los planes de los malvados no existe Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, parece que piensan que Dios está muerto. El malvado cree, según él, que Dios no existe, que entonces, si no existe, no le va a pedir cuentas. La Biblia de Dios habla hoy, dice que el orgulloso dice, no hay Dios, no hay quien me pida cuentas. Si Dios no existe, entonces Dios no ve nada de lo que los malvados hacen y nunca les va a pedir cuentas. Pero esto es así. A pesar que muchas veces nosotros ignoramos a Dios y lo ignoramos completamente, esta actitud es diferente a lo que Dios espera de nosotros. El profeta Isaías decía en el capítulo 26, versículos 7 al 9, Isaías 26, del 7 al 9, el profeta decía, el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a esperarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Fíjense, este texto que hemos dado lectura, el versículo 8 y 9, en la Nueva Versión Internacional, dice, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra vida. Todo mi ser te desea por las noches. Por la mañana mi espíritu te busca. Que Dios ponga ese sentir en nuestros corazones. Pues como seres humanos estamos llamados a buscar a Dios de manera continua y en todos nuestros caminos necesitamos la presencia de Dios. Debemos buscar entonces la dirección de Dios en las cosas importantes y trascendentes de nuestra vida. Pero también debemos buscar a Dios en las cosas cotidianas, en las cosas del día a día. Busquemos al Señor de todo corazón. Entonces, fíjense cómo el salmista hasta aquí nos ha advertido que las personas malvadas, en primer lugar, son orgullosas y soberbias. En segundo lugar, son personas a quienes no le interesa buscar a Dios en oración. En tercer lugar, las personas malvadas son personas que no toman en cuenta a Dios para nada. Creen que Dios no existe, viven como si Dios no existiera. El cuarto criterio ahora lo encontramos en el versículo número 5, Salmo 10, versículo 5. Dice la palabra del Señor, sus caminos son torcidos en todo tiempo. La gente malvada
lleva una vida retorcida. Eso es lo que nos dice el salmista aquí. Nos está diciendo entonces que esto, ¿no? Que sus caminos son torcidos en todo tiempo, esto es consecuencia de lo que nos ha dicho anteriormente. La gente malvada, cuando no tiene presente a Dios en su vida, ¿cómo vive? Vive una vida torcida, desenfrenada, una vida sin control. La versión Reina Valera contemporánea dice del malvado que todo el tiempo sus caminos son torcidos. Entonces, siempre nuestros pensamientos determinan nuestra conducta. Como pensamos, así actuamos. Cuando nosotros obviamos a Dios, cuando nosotros ignoramos a Dios, cuando desechamos a Dios de nuestra vida, empezamos a manejar nuestra vida según nuestros antojos y por eso vamos en una vida sin rumbo, vamos sin dirección, vamos sin control. Cuando Dios no está en nuestra vida, vamos a la deriva, chocando contra todo y contra todos. La Biblia del Jubileo dice, sus caminos atormentan en todo tiempo. Es decir, la vida sin Dios se convierte en un tormento. Hay un dicho popular que dice, el árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Este es un dicho equivocado, porque hasta el árbol más torcido, cuando abrimos nuestro corazón y nuestra vida a Dios, cuando empezamos a caminar una nueva vida con Cristo, Dios hace el milagro de enderezar ese árbol torcido. Entonces, qué importante en nuestra vida es que podamos ponernos en las manos de Dios y pedir al Señor esta mañana y decirle, Señor, yo necesito que tú hagas ese milagro de enderezar mi vida, de cambiar mi vida. El quinto criterio que nos brinda el salmista lo encontramos también en el versículo 5, que dice, sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Como los juicios de Dios, dice, los tiene muy lejos de su vista. La gente malvada vive lejos de la palabra de Dios. Aquí vemos que la gente malvada asume una actitud de desprecio, de rechazo de la palabra de Dios. La versión de la Biblia, la palabra, dice, tus mandamientos están lejos de él. La Reina Valera contemporánea dice, tus leyes están muy lejos de su vista. La Nueva Versión Internacional dice, tan lejos y alejados de él están tus juicios. Entonces a la gente malvada no le interesa la Biblia. Ellos pueden pasar días, semanas, meses, años, año tras año, sin leer y sin estudiar la palabra de Dios. Sin embargo, es diferente de aquellos que tienen un encuentro personal con Cristo. El pueblo de Dios necesita alimentarse de la palabra de Dios de manera continua. Mateo 4:4, en este texto, en Mateo 4:4, Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Entonces, nosotros buscamos a Dios cuando escuchamos con atención lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando nos acercamos a la Biblia, cuando escudriñamos las Escrituras, cuando leemos la palabra de Dios, cuando meditamos, cuando estudiamos la palabra de Dios, allí estamos alimentándonos de esa palabra que viene de la boca de Dios. La gente malvada no lee, no estudia, no vive lo que la Biblia enseña. Y el último criterio que encontramos en este versículo 5, lo leemos, dice, sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tiene muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecia. Aquí encontramos
el sexto criterio para identificar a las personas malvadas. Dice, la gente malvada desprecia al prójimo. Cuando en nuestra vida aprendemos a despreciar a Dios, se hace muy fácil también y muy natural esta práctica de despreciar al prójimo y vemos en ellos solamente adversarios, enemigos, rivales, contrincantes. Cuando creemos que somos superiores a Dios, entonces también vamos a creer que somos superiores a los demás. Si Dios en nuestra vida, ¿no? Si no tenemos a Dios en nuestra vida, nosotros llegamos a creer que nadie es mejor que nosotros. Pero cuando rendimos nuestra vida a Dios, no solo aprendemos a amar a Dios, sino también aprendemos a amar al prójimo. El mundo necesita ver a personas, iglesias, comunidades que en verdad aman a Dios y al prójimo. Esta palabra de Dios que estamos meditando, del Salmo 10, del versículo 4 al 5, nos ha advertido entonces que la gente malvada, en primer lugar, son gente muy orgullosa y soberbia. En segundo lugar, nos ha dicho que son personas a quienes no le interesa buscar a Dios en oración. En tercer lugar, son personas que no toman en cuenta a Dios absolutamente para nada. Viven como si Dios no existiera. En cuarto lugar, nos ha dicho que la gente malvada son personas que viven una vida retorcida, una vida en corrupción, una vida desenfrenada. En quinto lugar, nos ha dicho que la gente malvada son personas que viven muy lejos de la palabra de Dios. No les interesa la Biblia. En sexto lugar, nos ha dicho que la gente malvada son personas que desprecian al prójimo. Y lo desprecian a tal punto que ven en ellos solamente enemigos. Esta palabra que hemos meditado esta mañana, que podamos aplicarla en nuestra vida, que podamos pensar la situación que estamos viviendo, que enfrentamos, donde vemos un país dividido, un país confrontado, donde nos enfrentamos como enemigos, donde no nos reconocemos como hermanos, donde nuestra soberbia nos hace creer que somos superiores a los demás. Cuán necesario es que esta palabra de Dios llegue a los corazones de todos los peruanos. Vamos a orar para que esa palabra se haga vida en nosotros, podamos vivir la palabra y podamos compartir la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Señor eterno, esta mañana te agradecemos por la palabra que hemos recibido. Queremos pedirte que esta palabra podamos atesorarla en nuestro corazón, que podamos asimilarla, que esta palabra toque nuestra vida, nos transforme, Señor, nos acerque a Jesucristo, porque solo en Jesucristo, Señor, encontramos una nueva vida. Solo en Jesucristo encontramos esa salvación que tú tienes para la humanidad. Ayúdanos a vivir amándote, tomándote en cuenta, valorando tu presencia, siendo personas que te buscan cada día en oración, siendo personas que te buscan cada día a través de tu palabra. Personas que aprendemos a vernos los unos a los otros como hermanos, como creación tuya. Dios amado, nos ponemos en tus manos. Oramos por nuestra nación que está enfrentando situaciones terribles de muerte, Señor, de violencia, de represiones tan indiscriminadas, de familias que lloran, que sufren ante la muerte, el asesinato de sus seres queridos. Queremos pedirte, Señor, que nuestra nación pueda tener un encuentro con tu palabra, un encuentro con Cristo y aprendamos a vivir en un mundo donde exista amor, donde exista justicia y donde exista paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Queridos hermanos, un abrazo para todos ustedes y nos encontramos la próxima semana a las 11 de la mañana en el culto familiar, meditando en la palabra del Señor. Dios los bendiga.